Josefa Curvelo González. Nací el 25 del 11 del 51. Nací aquí en el Pajar Arguineguín. Pues mira, mi primer recuerdo es cuando niñas nosotros jugábamos a las muñecas, los reuníamos mucho y hacíamos una piña todas, los poníamos a jugar las muñecas, al bingo, a la lotería, que era la lotería antes, los sentábamos en la acera, todas juntas, todas las tardes, a jugar a la lotería. Y así lo pasábamos los días. Bien, y algún recuerdo mal, lo portábamos mal y nos poníamos de rodillas la maestra en aquel entonces, con los brazos abiertos y un libro en cada mano, allí en la acera para que todo el mundo lo viera, porque a veces los poníamos a discutir unos con otros y los arrestaba de esa forma. Sí, señorita Acacia, después había señorita Rosalía, me acuerdo, que al principio éramos nada más que de niñas solas en los colegios y después de niños y mixtos, pero eran buenas las maestras. Nosotras a veces lo pasábamos. Pues mira, yo creo que más de lo menos 20 niños o más, como eran más que niñas, pero lo menos 20 eran. Pues cuando salíamos de la escuela, por la calle para abajo había unos algarroberos y tenía muchas algarrobas. Entonces nosotros cuando salíamos, como la clase era por arriba, cogíamos y los subíamos a los algarroberos a coger las algarrobas y los entreteníamos allí. Y a veces las madres nuestras iban a buscarlas. Nosotros teníamos arriba, decía el poblado César, que era de la fábrica de cemento, y allí íbamos a hacer curso con un matrimonio que venía de Las Palmas, y allí los reuníamos muchas chicas ya jóvenes, y íbamos todas las tardes arriba y hacíamos cursos y los entreteníamos allí, lo pasábamos bien. A los 14 años iba a los tomateros con mis padres. Luego fui a la Marcén de tomate a trabajar allá en la parte de allá del puerto de Arguineguín. Y después a los 18 años empecé en hostelería, en apartamentos, limpiando apartamentos. Pues los espacios era la reunión que habíamos entre los vecinos, que los reuníamos, hacían cosas, ¿sabes? Aunque sea hablar, charlar, hacer algo de baile entre todos y reunir los vecinos juntos. Eso es lo que más falta, ¿sabes? Lo que ellos más de menos, porque antes había más unión, el pueblo era más pequeño y había más unión. Ahora como hay mucha gente que ha venido de fuera ya no es igual que antes. Los fines de semana sí, porque aquí no había cine y donde estaba el cine y eso era en el puerto de Arguineguín. Entonces teníamos que buscar a la madre de alguna, que se llama yo, para que fuera con nosotros al cine. Y íbamos caminando y no había luz. Y íbamos caminando de aquí a allá al puerto de Arguineguín. Y por las noches los chicos nos hacían perrería, como era lo oscuro, los hacíamos perrería. Y nos pasábamos bien, porque era lo único que había. Sí, hay muchos curas que estuvo muy bien. Uno se llamaba don Francisco López, que ya falleció. Don Efraín, aunque era un pollo loco también, pero bien. Y don Adolfo, que también estuvo muy bien con nosotros, que era muy hallado, ¿sabes? Se unía mucho al pueblo. Sí, arriba en el poblado César, que era de la fábrica, tenía un colegio, tenía un profesor que se llamaba don Francisco Beltrán, y allí era para los niños de los trabajadores de la fábrica. Todos los niños podían ir allí. Sí, arriba había un club que era donde íbamos nosotros. Hacíamos grandes bailes y allí los reuníamos todos los jóvenes, y no tan jóvenes también, y lo pasábamos muy bien. El Pajar antes era poca cosa, eran todas las chabolas que estaban a la orilla de la playa, las 2 o 3 casitas del conde por arriba, que eran de los trabajadores de la finca, y después había un terreno ahí donde están los bloques, que lo cedió un vecino de aquí que se llamaba Carmelo Santana, que murió, y se lo regaló al ayuntamiento y hizo todos esos pisos amarillos ahí para los vecinos ahí. Yo por una parte lo veo bien, pero por otro
están haciendo demasiado ya, porque están abandonando unos hoteles, los primeros para hacer nuevos, y los otros los dejan abandonados. Yo lo veo bien porque yo estuve 30 y pico años trabajando en hostelería, pero a veces se pasan mucho con tanto, por lo menos reparar o reservar un poco lo que tiene. Yo me acuerdo antes para los carnavales los vestíamos un grupo, los divertíamos, iba por ahí por el pueblo, igual que para Navidad, cogíamos aunque sea cacharros y botellas, tocando y cantando y visitando a todos los vecinos, cantando villancicos de Navidad, y después iban saliendo todos los vecinos uno detrás de otro, que entrábamos en la casa, tocábamos, estábamos un rato y después salíamos otra vez a la calle y lo pasábamos bien, que ya hoy se ve muy poco. Yo participo en todo, en todo lo que pueda me meto yo también. Pues desde joven yo, desde que estaba el teleclub viejo que teníamos allí, cuando participaba yo, desde joven. Lo que yo no me meto, pero no me meto mucho, hasta donde puedo llegar. Pues mira, el primer trabajo fuimos, de este pueblo por lo menos, fui una de las primeras con 2 o 3 chicas más que empezó en hostelería, en los apartamentos. Una amiga me llamó y fuimos. Hasta eso que algunas de ellas, las madres no la dejaban ir, porque era a los apartamentos a limpiar, y estaba con el extranjero, con gente que no conocía, y no fueron. Y después fuimos 2 o 3 y empecemos la primera vez ahí en Playa del Inglés. Al principio sí, porque uno tenía 18 años y era un poquillo duro, porque antes se trabajaba. Y era un poco duro, pero después lo acostumbremos y nos gustó. Yo en los tiempos de la juventud, cuando uno se reunía y hacía, ¿sabes? Lo pasábamos bien todos reunidos haciendo cosas y eso, creo yo, en la unión del pueblo que había antes. Yo quisiera que hubiera más unión, que la gente se implicara un poco más, por lo menos con el pueblo, con los vecinos y con todo, y con todos los actos que hagan, que colaboren, participen en las cosas. Que de todas formas las participaciones en los pueblos y en las cosas es para todos igual, y deberían participar. Participo y estoy también en la Casa de la Cultura, que es donde hacemos actividades, y estamos todas las tardes cosiendo y haciendo actividad de 5 a 9 de la noche. Nosotros hacemos cositas de manualidades, y aquí en la Casa de la Cultura un grupo de chicas, lo menos 10, entonces hacemos cosas y hacemos un mercadillo. Todo ese dinero que se reúne lo llevamos al banco de alimentos. A lo mejor hacemos una gran compra con todo lo que se pueda con ese dinero y lo entregamos al banco de alimentos para los necesitados. Hace años que estamos haciendo eso. En los tomateros, hacíamos amarrar los tomateros, deshijarlos, que es quitar el hijo pequeño, hacer la lata que se decía que era amarrar, y coger tomate y agarrarlo, ayudándole a mis padres. Eran los tomateros de ellos. Teníamos que pasarlo por la máquina y después cogerlo, empaquetar los tomates y llenar las ceretas de madera que había. Íbamos caminando allá, de aquí por la noche y todo, íbamos caminando a trabajar a la Marré. Teníamos por la mañana y después a lo mejor salíamos a las 6, cenábamos y después íbamos por la noche y íbamos hasta las 12 de la noche. Yo lo que le diría, que sean humildes, que ayuden a los que puedan ayudar, a los necesitados, y que colaboren en todo lo que se pueda.